los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. El siguiente es un espacio contratado. Los comentarios que se realicen son de responsabilidad del contratante de acuerdo con los artículos 1, 3 y 25 de la Ley de Prensa en vigencia y su contenido no representa la opinión de la emisora. Porque no me llenan con 4 mentiras los maracanaces que vienen del pueblo. Hay los que hay divisas ya desmerecidos y hacernos promesas que nunca cumplieron. En Radio Fénix presentamos Tierra Libre con la conducción y dirección de Luis Córdoba y Carlos Rezano, discutiendo con la gente los temas de el manejo del agua y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo. Porque mi gurís los envió infieles, aunque el cura grite que irán a mí. Buen día, Carlos Rezano y estimados amigos acá en el aire, Luis Córdoba y Carlos Rezano. Buen día, ¿cómo anda la gente? Bien, bien, bien. Nosotros acá andamos como siempre, tratando de hacer algo positivo. Está bien. El número de celular para los mensajes de texto, Carlos Rezano. 099-640246. 099-640246 para los mensajes de texto. Que ya empezaron a llegar, Bárbaro. Ya llegó uno de María. Bueno, ¿cómo anda la cosa hoy? Tenemos muchas cosas. Vamos a tener a partir de 9:30 la visita del fiscal doctor Enrique Viana. Sí. Y después de la opinión editorial de Punto a Punto que va a salir Manuel, Sí. según lo que me mandó el mensaje de Rogelio Schneider, tengo un comentario que hacía el presidente de colonización sobre el tema de la tierra. Muy bueno. Sí. Muy interesante. Está buenísimo. Pero usted tiene mucha información, No, después, Carlos Rezano. No, yo lo que tengo es un párrafo ahí de un discurso del ministro de Defensa, allá en los años 86, en el Francini, cuando justamente hablaba de la justicia. Después lo vamos a escuchar, yo lo voy a leer, lo vamos a escuchar, y está muy bueno porque es en un momento muy oportuno. ¿Sabe, Carlos? Tenemos también el tema de los cañeros de UCA, que esta semana que viene van a acampar ahí enfrente al Palacio Legislativo, que va el miércoles, jueves y viernes. Van a acampar enfrente al Palacio Legislativo para apoyar sus propuestas que van a traer sobre el tema de la tierra, y sobre las tierras que necesitan ellos para trabajar, que es muy importante porque ellos están quedando sin laburo en base a la mecanización y precisan tierra para la gente que se va quedando sin laburo. Claro. Y bueno, es una propuesta de ellos, vamos a ver. Le digo que me acaba de llegar un mensaje de texto de Rogelio Schneider. Ajá. Dice así: saludos, un apretado abrazo y pronta recuperación para Carlos Rezano. Bueno, pronta recuperación no sé, pero bueno, está. Me voy a recuperar, eso que no quepa duda, ¿viste? Bueno, pero sacó la lotería usted. Sacó la lotería. Sí, sí. Lo sacó barato. Tengo que agradecer otra vez, ¿viste? Sí. A la gente de clínica, que es un espectáculo, porque yo fui el otro día, no me acuerdo cuándo fue, el jueves fui a oncología porque tenía hora con el oncólogo. Ya cuando me dio la oncóloga y me dice, pero tenés que hacer una tomografía. Y entonces le dijimos, sí, pero tenemos ahora para... Dice, no, dice, pará, dice, porque teníamos hora para una tomografía como para la semana que viene. Dice, no, esto tiene que ser ahora. Dice, bueno, podés seguir así. Y me llamó al tomógrafo, me dio el nombre de una doctora ahí, y dice, andá ahí, preguntá por esta señora que te va a atender. Y bueno, vos sabés que fui y me atendieron ahí. Me hicieron la tomografía. Como era una tomografía con contraste, tenía que hacer en 2 etapas, ¿no? Sí. Bueno, como no podía orinar, agarraron, me mandaron para emergencia, me encajaron una sonda, me vaciaron la vejiga, me mandaron para el tomógrafo, me hicieron la otra. Digo, fue un periplo bárbaro, ¿no? Cuando hay pasión por lo que se hace y compromiso con la profesión, las cosas salen. Y hay que reconocer
que en hospitales públicos y en el hospital universitario sigue habiendo personal que se juega la camiseta por el paciente, ¿no? Claro, yo creo que es eso. La túnica, la bata. Porque mismo en emergencia, el loco, el enfermero que me puso la sonda, un loco de una disposición, decía, no, pará, no puede ser. Claro, porque como tengo todo un lío bárbaro. Hay que reconocer eso, ¿eh? Claro, hay que reconocer, no solo hay que reconocer que los locos ponen toda la carne en el asador, como quien dice, ¿no? Sino que están mal pagos, loco. Yo siempre digo esto, esa gente está al lado de otros señores que viste que cobran millones. Sí. Esa gente, digo, no tiene vergüenza, ¿viste? Estar trabajando ahí, las cosas que hacen y cobrando chirola, ¿viste? Entonces, bueno, esas cosas, yo creo que hay que apoyar todo eso. Y hay gente de la administración pública que la gana muy fácil, ¿eh? Y claro. Tenemos embajadores itinerantes que hablan 1 minuto 50 ante presidente, pasajes que cobran miles de dólares, sueldos millonarios, y no pasa nada. Claro, por eso, están para el paseo, ¿viste? Y bueno, ¿qué va a hacer? Sí, hay que seguir luchando. Ahora, Carlos, cuando pasan estas cosas, no decir, bueno, pasa y no puedo hacer nada, no. Amigo oyente, amiga que nos está escuchando, usted puede, hay que participar, decidir y hacer valer el peso de la ciudadanía, como está pasando ahora en Grecia. Sí. Ay, por ejemplo. Bueno, están pasando cada cosa a nivel internacional que, digo, si nos ponemos a hablar, no se nos va el programa, ¿viste? Pero es importante la participación de la gente, ¿no? Es importante. Es muy importante. Es lo que nos va a sacar del hoyo, como quien dice. Grecia nos enseñó los orígenes de la democracia directa y del sistema democrático. Y Grecia hoy, ante el avance científico-tecnológico, está marcando un camino, el camino de la participación ciudadana, de la movilización en las calles y de plantearle a las autoridades que se creen que representan a la ciudadanía que el poder del legislativo no reside en ellos, sino en la ciudadanía movilizada, la acción directa y la participación de los ciudadanos. Bárbaro. Carlos, usted el comentario de Eleuterio Fernández Huidobro en el Francini, ¿lo va a leer ahora? Ahora medio difícil. Bueno, está. Tengo otro comunicado. Bueno. Hoy ando leyendo información. Bueno. No, me llamó el compañero Vega, el ingeniero Vega, sí, que arranca de vuelta con su programa. No le entendí muy bien porque estamos hablando del celular y yo acá adentro. El 25 de febrero, sábado 25 o 26. Sábado 25 o 26 de febrero va a comenzar. Exactamente, esa es la cuestión. Sábado 25, no me acuerdo la hora. Yo creo que era las 9 o yo qué sé. Bueno, le aviso que ya llegó el fiscal doctor Enrique Viana. Sí. Se adelantó, como siempre. ¿Está por ahí? Está por acá, sí. Bueno, dale un abrazo de bueno, mía hoy. Ahora, después de 9:30 sale directo. Usted va a hablar con él porque sale directo al aire. Bárbaro. Bien. Bueno, vos como siempre vamos a recordar un poco los saludos. Bueno, al ingeniero Vega, a La Verdad Ofende, al Ojo Rebelde, a toda la gente que nos escucha, que ya de temprano que nos han estado mandando mensajes. Bueno, a los cañeros que van a ocupar, que van a hacer el campamento ahí, que es muy importante, y esa es otra cosa que hay que apoyar. Los peludos de la UTAA. Y los peludos de la UTAA vienen a tratar el tema de la tierra para que la ciudadanía montevideana despierte de estas carnestolendas y estos carnavales, y que empiece a pensar de que la tierra es un tema fundamental. Tan importante es que el editorial de búsqueda de este jueves dice que a pesar, noticia de etapa de búsqueda, a pesar del aumento del precio de la tierra, del impuesto a las grandes superficies, aumentó el precio de la tierra y aumentaron las ventas de campos. Cuando decían de que iba a bajar el precio de la tierra, iba a disminuir la compra de los campos, por los grandes intereses, ¿no?, de la oligarquía ganadera y agraria de este país, era todo falso lo que decía. Claro. Aparte, imagínate, en este momento la tierra es lo más... Vos sabés que estuve escuchando una radio, ¿cómo se llama esta? No me acuerdo cómo es. De Paraguay, loco. De Paraguay. Sí. Que hay un facendeiro brasileiro paraguayo que tiene más de 1 millón de hectáreas, loco. Sí. Que le va quedando con la tierra a los indígenas y nadie le para las patas. No, pero mire que el movimiento campesino paraguayo
tiene más de 30.000 familias movilizadas. Sí, pero este loco... Estamos hablando de 200.000 personas, ojo. Pero este loco, es que tiene tanto apoyo, por ejemplo, del Parlamento paraguayo, ¿no? Porque tiene hasta guardia propia, ¿entendés? Tiene guardia propia y no se le puede entrar a los campos ni el ejército deja entrar. Digo, lamento, tendría que pasar el audio, ¿viste? Pero hoy no nos va el tiempo para eso. Permítame, Carlos. 099-664-0246 para que le envíen los mensajes de texto. Bien. Y recuerde dónde están los blogs que usted pone. Tenemos el videos de la radio, tierralibreblogspot.com, Cerrezano Radio tierralibreblogspot.com, y el de los videos Cerrezano, el de los videos es www.youtube.com Cerrezano. Bien. Le recuerdo que el compañero El Muerto, el blog El Muerto, puso en la tapa del blog, en un link, puso el afiche nuestro, el programa de Tierra Libre, y eso increíblemente nos ha permitido una mayor audiencia en diferentes países de todo el mundo, porque hemos recibido mensajes de varias partes del universo. Y bueno, nos están escuchando en varios, en Sinimbú, Santa Cruz do Sul, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, a pesar de la diferencia horaria de casi 12 horas con Australia. Es impresionante el oxígeno, la vida que nos ha dado el blog del Muerto, ¿no? Sabes que a nivel, porque todo esto es gracias a la maravilla de la internet, digamos, que vamos a darle mientras podamos, porque viste que en Estados Unidos la vienen con ganas trancando para tratar de no ser, tratar de manejarla y que no sí, Obama se reunió en forma secreta con los directivos de Facebook y de Twitter para anular las redes sociales, todo el contenido político que critica la política del imperio norteamericano. Claro, ya he oído de varias páginas de Facebook que las han bloqueado, ¿viste? Sí. Pero bueno, está. Pero claro, la gente siempre encuentra los mecanismos de salir adelante. Y el propio blog del Muerto ya fue bloqueado 2 veces. Sí. Y este es el blog del Muerto 3. Imagínate, aparte que, claro, tiene un espectro tan amplio, tiene de gente que lo mira, que es increíble, ¿no? Vio lo que es el tema de la corrupción, ¿no? Cayó el presidente alemán. Eso es otro tema, ¿viste? Es fuerte, ¿eh? ¿Cómo se mueve la ciudadanía? ¿Cómo hace prisión? Pero escúchame, acá, la policía acá, ¿vos viste lo que está pasando? Sí. Todos los que están cayendo por coima, pero no un miliquito en la esquina que coimeó, no, loco, su jefe, vos. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte, vos. Es fuerte. Que esos locos están metidos en todas esas cosas. Bueno, escuche una cosa, sin ánimo de cortarlo, a toda la oficialidad y subalternos que nos escuchan, sabemos que hay mucha gente del ejército, de las Fuerzas Armadas que nos escuchan, Sí. en Melico Raso, el clase, y muchos funcionarios de la policía que están haciendo, con nuestro programa están haciendo cabeza. Claro, exactamente. Le mandamos un fuerte saludo a ellos también. Y sí, porque en definitiva es su parte del pueblo, loco. Exactamente. Parte del pueblo mal paga, como siempre, ¿no? Lo ha mejorado, Bonomi lo ha mejorado un poco, hay que reconocerlo eso. Ha mejorado un poco los sueldos, sí. Pero es como todos los enfermeros, los maestros, todo eso, ¿viste? Son los últimos, como que no se precisa, y son los que más importan, ¿entendés? Sí. Porque los maestros, bueno, no hay contrafuerte, ¿no? Bueno, todo el manoseo que se está haciendo de la enseñanza, que ahora va a venir el compañero de punto a punto y nos vamos a poner al día, porque el tema de la enseñanza da para hablar y hablar, ¿viste? Besano, somos también muy escuchados en el sur del país, en la zona rural de los departamentos del sur del país, ¿no? Estamos llegando. Un saludo a toda esa gente amiga, esa linda gente que nos está escuchando, y el compromiso de crear conciencia colectiva con este tipo de programas, ¿no? Y además hoy es un día especial para escuchar radio,
un día de tranquilo, de un feriado largo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a darle entrada punto a punto. Bien, a los compañeros de Manuel, que es el que vaya a hablar hoy por punto a punto, los estamos esperando. Y reiteramos el número de Rezano, aquellos que hoy nos están escuchando y que quieran mandar un mensaje, 099-640246. Bien, bien. Está bárbaro. Y bueno, vamos a escuchar a Manuel entonces a ver qué dice. Y bueno. Y te llamo después de media. Perfecto, gracias, Rezano. Bueno, ahora vamos a esperar la llamada de Manuel. Buen día. Hola, Carlos, buenos días. No, Luis Córdoba habla. Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. El abrazo para ti. Carlos te está escuchando. Carlos después de 9:30 va a salir al aire cuando viene el fiscal Enrique Viana, que ya está en los estudios. Bueno, un saludo para ti, Luis, para Carlos, que estuvimos charlando ayer, para el fiscal Viana y todas las agrupaciones solidarias que nos escuchan. Y fuera del país también, por fuera del país, por supuesto. Sí. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de la educación, leyendo un escrito que hizo Rogelio Schneider en una punto a punto del año pasado, la número 69, que se titula El educador, su rutina y los padres. En notas anteriores hemos, bajo educar para la vida, aclarando conceptos de educación y robotización y luego calidad y cantidad en la educación, hoy nos dedicamos al tema de referencia. Todos estos temas sin duda constituyen una trama indisoluble. Vimos cómo pueden coexistir instrucción, erudición, calidad y cantidad, aprendizaje y educación, siempre y cuando no se nieguen entre sí, sino que se complementen. Tampoco separadas e indistintas, porque haríamos de la educación un concepto sin sentido y del educando un simple embutido, es decir, un objeto y no un sujeto de la educación. Más allá de estas consideraciones, explicamos cuán importante es educar para la vida. Y en esto mucho tiene que ver el docente en el aula y fuera de ella, en la medida que sepa relacionar el aula con la familia y con su medio. Un educador que pretenda estar inserto en los tiempos que corren no puede aceptar lo moderno o lo nuevo sin llamarse a una actitud crítica permanente. Un educador que se ata a un sistema, por más bueno que sea, cumplirá con la función de enseñar, pero no con la de educar. Ahí están hoy las computadoras, una computadora para cada niño. Y nos preguntamos, ¿para qué las han traído si no se ha instrumentado pedagógicamente su enseñanza? Una tecnología cara que no es aprovechada como se debe. Si el docente se conforma con ser docente, como el sistema lo formó, jamás será educador, porque seguirá con el librito del sistema y del método que aprendió, y con ellos, de una forma u otra, logra el cometido de transmitir conocimientos con el riesgo de estar desfasado en el tiempo. No es el momento de hablar de los sistemas ni de los métodos, que podrían ser buenos o malos, pero siempre dependerá del hombre saber disponerlos y ponerlos al servicio del hombre, no el hombre al servicio de los sistemas. Decíamos en nuestra nota anterior que no es posible cantidad y calidad sin valores y sin principios. El hombre no es otra cosa que un objeto de los vaivenes que padece la sociedad. Adiestrarlo, si para que no quede fuera de las posibilidades que ofrece el mercado laboral, sin olvidar que el sistema educativo debe apuntar a una educación en valores: libertad, responsabilidad, solidaridad, diálogo, respeto, familia, sociedad. Tampoco es el caso ni el momento de hacer leña y fuego del árbol caído, porque la desmoralización del maestro no pasa solo por el caso uruguayo, aunque se quiera o no en nuestro gobierno buscarle la solución, a su formación constante para que no caduque a las deficiencias de aulas y de los sueldos de hambre. De no lograrse estas mínimas exigencias, de nada servirán las críticas que se pueden hacer a los docentes. La propia OIT, desde 1991, viene reclamando por las condiciones intolerables de trabajo por las que atraviesa el maestro y alerta sobre la erosión y éxodo de los más aptos para el ejercicio docente
hacia otras actividades mejor remuneradas. Nadie desconoce las exigencias del FMI y del Banco Mundial respecto a los gastos públicos, que afectan también y de manera especial a la educación cuando el Estado se somete a dichas exigencias. Tampoco es novedad que el magisterio sea usado como complemento, en muchos casos, a la entrada monetaria del hogar, situación esta que hace perder el sentido de vocación docente, aunque nadie ignora que las remuneraciones del docente nunca fueron aceptables y por lo tanto estimulantes a la profesión. Y no digamos de sus míseras jubilaciones después de 35 años de trabajo en las aulas. De todas formas, nada exime de la responsabilidad del docente de la calidad educacional que debe ofrecer y al Estado de suministrar las herramientas necesarias. Habrá que mejorar el salario del docente para que su condición social esté en los niveles que corresponda, porque se trata de una profesión, pero siempre estará con ellos romper con los sistemas, con la rutina del ABC y abrirse camino en la creatividad para que nuestros niños aprendan a enfrentar la vida que tienen por delante. Ahora bien, no podemos olvidar que en este emprendimiento de la educación para la vida, a los padres de los adultos y a la sociedad, que tienen también su cuota parte de responsabilidad en la educación de sus hijos. No se puede separar la escuela de la familia ni de la sociedad, porque la escuela no es un depósito de niños. Es cierto que hay una fuerte tentación de separarlas en la práctica y echar la responsabilidad de la educación a la escuela, porque se entienda por educación la simple transmisión de conocimientos, y aunque así fuese, la familia no puede desligarse de su responsabilidad para con sus hijos. Es cierto también que la escuela descuida a los padres y solo los llaman cuando necesitan apoyo financiero, pero también es cierto que los padres toman a la escuela como un depósito de sus hijos, situaciones estas que habrá que revertir. Lamentablemente, creemos y sustentamos que no solo el niño es sujeto de su propia educación, sino también sus padres deben ser sujetos activos de la educación que reciben sus hijos, y no objetos receptores de información de lo que sus hijos reciben de la escuela. Sabemos que hoy todo conspira contra esa idealidad, y cuando digo idealidad no digo irrealidad, ni tampoco imposibilidad. Y esta conspiración se refleja en el ritmo alocado de vida que llevamos, en el propio trabajo que desarticula la vida familiar y que obliga a buscar un salario que nunca alcanza. No se trata de más horas en el aula, sino de mejor educación, y para ello habrá que comprometer seriamente también al Estado, que parece no entender la importancia de la educación y se conforma con aprobar leyes de educación cuando ninguna ley abarca lo que es educar. Pero no olvide que lo que el aula no le da, la vida le prodiga. Sepa aprovecharlo para bien suyo y de sus hijos. Con esto cerramos un capítulo que lo titulamos Educar para la Vida, que esperamos que le haya sido de utilidad, y nos comprometemos a seguir la reflexión ahora bajo La vida también educa, es decir, la educación vista desde otra perspectiva, desde nuestra misma vida. Bueno, nada más, esta es la reflexión de hoy. Muchísimas gracias, Manuel, y a todo el colectivo de Punto a Punto. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Igualmente para ustedes, un abrazo para todos. Otro para todos. Chao, gracias. Bien, muchas gracias y este comentario reflexivo. Vamos a pedirle al operador Francisco Rivas que nos pase, en un momento, que nos pase el audio de una entrevista que es una participación en la tertulia de CX14 El Espectador el pasado lunes, donde habla el ingeniero Berterreche sobre colonización y el impuesto a las grandes extensiones de tierra. Francisco, por favor. En primer lugar, una acotación. La ley incluye esa parte, incluye la sección 2, que tiene que ver también con un aumento de lo que es el pago de la renta de aquellos campos que se vendieron antes de la reforma tributaria del 2007, cuyos fondos van en su totalidad al Instituto de Colonización, y que no es un tema menor dentro de esta misma ley, por varios motivos, porque es un tema de justicia, pero además porque permite financiar al instituto, que tiene en su plan estratégico un año que de aquí además al 2014
es una inflexión en la cantidad de compra de tierra. Así que el Instituto Nacional de Colonización tiene sus propias expectativas con respecto a esta ley. Sí, sin lugar a dudas, en realidad la ley 11.029, que es la que establece el Instituto de Colonización, en su artículo primero define que el Instituto legalmente tiene que estar a favor de la correcta escala en la superficie de los productores. Por lo tanto, no solamente en lo que somos directamente involucrados, que es en estos recursos que van al instituto, todo aquello que vaya contra la concentración de la tierra está a favor de la legislación de la ley 11.029, que es la ley desde el año 48 que creó el Instituto Nacional de Colonización. Bien, muchas gracias, Francisco. Esto lo dijo en CX14 El Espectador, el programa que conduce Emiliano Cotelo. Estaba la ingeniera Rosana de la Sopa, el ingeniero Guillermo Vila, el ingeniero Joaquín Seco, profesor grado 4 de Facultad de Agronomía, el delegado de la Comisión Nacional Fernando López, y el hombre que puso a Mujica como presidente de colonización dice que el artículo primero de la ley 11.029 habla de la correcta escala en la superficie de los productores. Bueno, tengo que decirle al ingeniero Berterreche y a la audiencia que el ingeniero Berterreche dijo algo que es falso, algo que es mentira. Berterreche es un mentiroso. El artículo primero de la ley 11.029, que tienen la obligación de conocerlo, debería hacer todos los días una plana y repetir 1000 veces el artículo. Y no dice lo que el ingeniero Berterreche en forma de mentira expresa. El artículo primero de la ley 11.029 dice: artículo primero, a los efectos de esta ley por colonización se entiende el conjunto de medidas a adoptarse de acuerdo con ella para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación, procurando el aumento y mejora de la producción agropecuaria y la erradicación y bienestar del trabajador rural. Repito, y la erradicación y bienestar del trabajador rural. El ingeniero Berterreche miente. El ingeniero Berterreche es un mentiroso. Bueno, Francisco, gracias por esa colaboración. Y tenemos que decir también que acá, en este artículo primero de esta ley, está el concepto de aquella generación de legisladores y del pueblo uruguayo que hacía más de 70 años que estaba reclamando la tierra para el campesino, la tierra para quien la trabajase, la tierra, manos útiles que estaban llegando a fines de los 1880, inicios del 1900, muchos inmigrantes que vinieron a este país, extranjeros expulsados de aquella Europa donde se estaban muriendo de hambre, porque pasaban hambre, que venían solamente con la fuerza de sus manos y a desarrollar sus familias aquí, sus hijos, para producir la tierra y trabajar. Era muy importante el concepto de como lo establece la ley, el trabajador rural. Ese fue el concepto. Y en eso había también un concepto de clase, clasista, de clase trabajadora. ¿Inspirado en quién? Y en muchísimos militantes sociales y legisladores que habían sido sindicalistas, como la delegada en aquel momento del Partido Comunista Uruguayo, Julia Arévalo de Roche, o el propio Emilio Frugoni, o incluso Rodney Arismendi. Sí, vamos a la tanda y después seguimos. Todos los días a las 13:30, Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 9:27. Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de la República. Tratamientos individuales de niños, adolescentes y adultos. Orientación a padres. Psicodiagnósticos. Consulte al 095-440003 y 2-411-0544.
Sintonícenos en internet www.cx40radiofenix.com. Recuerde que usted se comunica con los programas que estén al aire a través del 2400-908-37 y con la dirección de la emisora por el 2408-3292 o a través de nuestro email radiofenix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Buenos días. Tenemos el honor de contar con la presencia del fiscal doctor Enrique Viana, que se va a extender con nosotros libremente en como él quiera expresar los temas importantes, ¿no? Y simultáneamente estamos esperando la comunicación también de Carlos Rezano al teléfono. Buen día. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Carlos, también, que debe ser. Sí, Carlos al teléfono. Hola, Carlos. Sí, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Seguí nomás, yo estoy acá esperando nomás. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, no, esencialmente hay dos temas que surgieron esta semana que son significativos, no por lo nuevo, digamos, de lo que están reflejando, lo que evidencian, ¿no? Que son el asunto del anuncio. Primero, además era una secuencia, las dos situaciones, que no es casual. El anuncio de la Presidencia de la República del interés de que la Dinama deje de pertenecer al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y pase a pertenecer, al principio se dijo a la OPP, luego se hicieron algunas aclaraciones o enmiendas de eso, pero básicamente que pase a depender directamente de la Presidencia de la República. Ese fue un anuncio que se produjo en el fin de semana pasado, y no casualmente, el lunes de tarde, porque yo el lunes de mañana en una audición con el amigo Gustavo Salle, había anunciado que estaba vinculado al tema del puente de la Laguna Garzón, que ese asunto estaba vinculado al puente de la Laguna Garzón, y el lunes de tarde se confirma eso, porque el lunes de tarde se anuncia que el Poder Ejecutivo está dispuesto a que se construya el puente sobre la Laguna Garzón. ¿Por qué nosotros decíamos el lunes de mañana que ambos temas estaban relacionados? Porque era conocido, se había conocido, había trascendido a nivel de la prensa incluso, que había ciertos técnicos a nivel del Ministerio de Medio Ambiente que se habían opuesto o se seguían oponiendo en un grado de coherencia importante y a resaltar respecto de la construcción del puente, ¿no? Por una serie de aspectos técnicos, científicos se oponían. Y esa no era la voluntad, obviamente, del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que en este tema del puente de la Laguna de Garzón existía un contrato. Otra vez volvemos sobre la figura de los contratos de inversión. Acá existía un contrato quizás no tan importante o tan relevante como un contrato de inversión como el que se firmó con Montes de Plata, con la planta de celulosa, pero sí existía un contrato con el señor Constantini, un empresario argentino que prácticamente tiene diseñada, proyectada y autorizada, yo diría casi una ciudad al otro lado de la laguna, ¿no? Obviamente que en ese contrato este empresario, con un lógico criterio de lucro, había ofrecido hacer el puente gratuitamente, porque eso le va a suponer que esa ciudad satélite que se va a colocar del otro lado va a tener un costo, va a tener un precio de ventas, digamos, en cuanto a las propiedades, muy superior a la no existencia del puente. Entonces, lo que se refleja con estos hechos es una realidad que en el caso mío yo la vengo denunciando desde hace mucho tiempo, no menos del 2005, incluso de antes del 2005. Yo vengo hablando de que el Estado, en la medida que se convierte en socio, en una suerte de cointeresado de intereses privados, poderosos intereses privados, pierde objetividad y pierde capacidad, imparcialidad para evaluar y para controlar y para vigilar estos emprendimientos, cualquiera de estos intereses que tienen connotaciones ambientales, ¿no? Lo vengo diciendo con respecto a Bosnia, lo dije con respecto a Montes de Plata, lo he anunciado con respecto a Aratirí y la megaminería, y bueno, y en estos episodios quizás no tan de tanta trascendencia como puede ser el puente de la Laguna, aunque para mucha gente tiene mucha importancia, se da en forma grosera, digamos, en forma muy evidente,
la pérdida de los intereses públicos. Es decir, en la medida que se conjuntan, en la medida que se confunden intereses públicos con intereses privados, cuando hablo de intereses públicos hablo, por ejemplo, de la protección ambiental, del ordenamiento territorial, del concepto de república, del concepto de soberanía. Bueno, cuando esos grandes intereses superiores, ¿no? Consagrados así por la Constitución de la República, se mezclan con intereses privados, desaparecen. Los intereses públicos desaparecen, porque los que priman, los que logran imponer su voluntad son los intereses privados. Perdón, doctor, fiscal. Mensajes de texto, si quieren enviar mensajes para el fiscal Viana, los envían al celular de Carlos Rezano, 099-640246. Bien, otra cosa que me parece interesante en lo que usted ha planteado, usted siempre habla de empresas nacionales. Primera observación de parte nuestra, ¿no? Segundo, en el semanario Brecha salió la última edición que en América Latina en este momento hay alrededor de 120 conflictos por el tema de la minería a cielo abierto. Parecería que es una política de los grandes sectores mineros, justamente ingresar en este proceso de neocolonización a nivel continental, justamente con el tema de la minería y destruyendo el ambiente. Y lo tercero es la discrecionalidad y el avasallamiento que el ciudadano común, el oyente, como yo, puede decir, bueno, el Ejecutivo cómo pasa por arriba de nuestros derechos para aplicar una política de corte neocolonialista con una visión estratégica e imperial a nivel latinoamericano, porque esto no es solo aquí en el Uruguay. No sé qué opina usted al respecto. Bien, sí, los tres puntos son cruciales, ¿no? El primero, es cierto, yo, no por una invención mía, sino porque de alguna manera tomé la idea y luego vi que esa idea era repetida en otras partes del mundo, hablar de empresas nacionales, incluso de un derecho nacional, un derecho internacional privado que se ha convertido en un derecho nacional, que se ha convertido en un derecho mercantil de estas grandes corporaciones, ¿no? Yo hablo de nacional porque creo que el concepto de multinacional o de transnacional, el otro día escuchaba que en un anuncio que hacía la presidenta de Antel diciendo de que Antel se tenía que transformar en una empresa transnacional, ¿no? Entonces, a veces los conceptos a veces se utilizan y se tergiversan y uno tiene que darle un sentido real, ¿no? Cuando se habla de multinacional o transnacional, de alguna manera se nos está hablando, bueno, de una especie de doble ciudadanía, una ciudadanía múltiple de una empresa, ¿no? Se ha dicho Bosnia es finlandesa, pero Bosnia también es uruguaya, ¿no? Nuestra planta de celulosa, ha dicho el ministro Lescano en alguna oportunidad. Yo creo que en realidad, para poner el ejemplo de Bosnia, Bosnia no es ni finlandesa ni uruguaya. Tiene su asiento de su directiva en Finlandia, posiblemente, pero tiene también sus oficinas en Nueva York, tiene sus oficinas en otras sedes importantes de Europa. Entonces, el grado de poder de estas corporaciones, la magnitud de poder que ellas reúnen por una cuestión de poder económico principalmente, hacen que ellas estén por encima de los estados y se manejen al margen de los estados, condicionando la voluntad de los estados, Finlandia, Uruguay, para seguir con el ejemplo de Bosnia. Y ellas tienen una pretensión, que yo creo que se está concretando en estos días, de asumir un rol de nuevos sujetos de derecho internacional público. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre se ha reconocido que los sujetos de derecho internacional público son los estados, ¿no? Y conocemos, bueno, que los estados acuerdan entre sí y realizan tratados, acuerdos de voluntad por distintos temas, de límites, de acuerdos comerciales, acuerdos de inversiones, a veces acuerdos de libre comercio, son los más conocidos en este tiempo, acuerdos de paz para evitar la guerra. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Estas corporaciones nacionales privadas pretenden asumir un rol semejante al de los estados y colocarse en el contexto mundial como un sujeto más que puede negociar de tú a tú con los estados, que incluso en muchos casos son más poderosos que los estados, y entonces pretenden asumir un nuevo rol en el mundo moderno, y yo creo que lo están asumiendo, ¿no? Lamentablemente la gran mayoría de los estados les ha reconocido
o les está reconociendo ese rol, ¿no? Cuando uno firma un tratado de inversiones, cuando se han firmado tratados de inversiones, el Uruguay ha firmado tratados de inversiones del año 89, no menos 20, 30 tratados de inversión, bueno, está comenzando, ha decidido avanzar en ese camino, reconocerle a empresas privadas un rol de Estado y sobre todo reconocerle a empresas privadas que pueden influir en las conductas o condicionar las conductas de los Estados. La segunda parte de tu pregunta refería a... En primero el tema de A Nacional, en segundo una política estratégica por parte de... Yo, a pesar de que coincido plenamente en que son anacionales, pero también hay una política imperial en todo esto. No, por supuesto. Quizás lo que sea difícil identificar dónde está, es decir, pueda ser difícil o pueda no serlo, pero digo, dónde está el eje de esa política imperial, ¿no? Es decir, identificarla con un Estado en sí. Yo creo que hoy ya el eje no puede ser identificado con una organización estatal, porque lo que sucede es que muchas de los estados poderosos, los estados de Europa, los estados de Estados Unidos, de alguna manera también están siendo sometidos a esa política de este nuevo corporativismo de empresario, que es donde realmente reside la fuente del poder, ¿no? Ahora, tú decías en la segunda parte, ¿por qué América? ¿Por qué los conflictos en América? ¿Por qué los conflictos mineros? Por ejemplo, a ese número, bueno, justamente los conflictos mineros se dan por una realidad que es la misma de 1492. Las grandes riquezas siguen estando en nuestro continente. Las riquezas minerales siguen estando en el continente. Allí se plantea una cuestión interesante en las comparaciones del Uruguay y de otros países como la Argentina. La Argentina hoy tiene una serie de conflictos muy importantes, casi todos ellos vinculados a áreas de precordillera, o a áreas desérticas o con poca población. Pero la explotación minera en esas áreas, donde la riqueza está a flor de vista, basta acercarse a la precordillera. Yo he estado en la zona de Salta para observar que allí los minerales están a flor de piel, ¿no? La tierra los muestra a flor de piel. Bueno, sin embargo, esa minería que tarde o temprano iba a ser muy tentadora, porque las grandes riquezas estaban a la vista, hoy vuelve sobre sus pasos y pretende aprovechar esos recursos. Repito, en áreas montañosas y en áreas desérticas, con influencia obviamente de zonas colindantes y con graves riesgos ambientales. Lo curioso o lo llamativo es que nosotros que vivimos en pradera, en un sistema de pradera, los brasileños utilizan fíjense, la gente de Brasil y Río Grande do Sul nos llama el sistema pampeano. Ellos mismos se autodenominan el Río Grande do Sul sistema pampeano, incluyen al Uruguay, incluyen obviamente gran parte de la Argentina. Sin embargo, nosotros también hay intereses mineros en una zona que no es ni desértica ni montañosa. Lo cual hace todavía la situación nuestra mucho más conflictiva o de alguna manera mucho más cuestionable. ¿Por qué minería en terreno fértil que puede ser dedicado a otras actividades productivas? Ahora, todo esto me ha llevado a mí a lo siguiente. Yo he escuchado algún razonamiento que no comparto, que refiere, bueno, pero las decisiones en cuanto al tema de la minería o estas decisiones tienen que ser tomadas a nivel de élite, a nivel de expertos, de élite y de cúpula, ¿no? Y yo digo, no, caramba, no, vamos a parar un poquito. Estas decisiones son a 30 o 40 años, entonces allí tiene que participar la ciudadanía. Entonces yo creo que hoy tenemos que empezar a pensar en mecanismos para que la ciudadanía participe y tome decisiones. Preceptivas, obviamente. Doctor Viana, acaba de llamar el colaborador de Punto a Punto, Manuel, y hace una pregunta muy interesante que iba en la dirección a lo que yo le quería preguntar también. Ese Manuel, ¿qué medidas pueden tener los gobiernos para ir en contra de este avance? Y yo le hago otra pregunta. ¿Son los gobiernos o en realidad es la ciudadanía la que va a detener esto?
Bueno, los gobiernos tienen a su disposición todo el instrumental jurídico, por decirlo de alguna manera, para frenar o para poner límites a estos avances, ¿no? Lo primero sería la Constitución de la República. Sin duda, sin duda, sin duda. La Constitución de la República como definición, ¿no? Como definición de república democrática y como definición de Estado soberano, independiente de todo poder extranjero, como dice la Constitución, ¿no? Pero permítame que la otra parte de la pregunta. En el año pasado, en octubre, noviembre, participé en su facultad, la de Derecho, en una conferencia que daba el Instituto de Derecho Tributario. Y mi sorpresa fue encontrar al ingeniero Miguel Vasallo, profesor grado 5, es director de colonización, candidato a decano de la Facultad de Agronomía, planteando cambiar el índice conial, y que el conial no tenía nada que ver, porque en realidad lo que estaba debajo del cangrejo era habilitar, bajando el índice de conial de la productividad de los suelos, habilitar para que puedan ingresar a hacer todas esas experiencias de minería y otro tipo de proyectos. Justamente, ahí está uno de las debilidades o de los vericuetos que uno tiene que entender o que el oyente tiene que entender, y a veces no es fácil entender. Cuando el derecho se utiliza como trampa, ¿no? Es decir, cuando se modifican o se establecen determinadas cuestiones jurídicas, y en realidad lo que se está buscando allí es un efecto inverso al que se anuncia en una norma jurídica, ¿no? Yo pongo el ejemplo estos días, porque he tenido varias situaciones que me han denunciado con respecto al ordenamiento territorial, la famosa ley de ordenamiento territorial. Yo no la critico de ahora, la critiqué en su momento cuando era proyecto. La ley de ordenamiento territorial anuncia en sus primeros artículos, sí, aspectos que hacen a la protección ambiental, a la sustentabilidad, a un ordenamiento tendiente a evitar los daños ambientales o a proteger a la población. Sin embargo, la ley se transforma en el correr de su redacción y en la forma como está extendida, y no es fácil de percibir, ni siquiera para abogados a primera vista, se transforma en una suerte de cheque en blanco. Entonces, ¿un cheque en blanco qué significa? Significa una transposición de poder. Es una especie de delegación de poder que el legislador, mediante la ley, le otorgó al Poder Ejecutivo. Entonces, la ley de ordenamiento territorial sirve hoy para colocar cualquier emprendimiento en cualquier lugar. En detrimento, justamente, de lo que tú preguntabas, o lo que preguntaba el oyente, el amigo, en relación a si la población, si la ciudadanía tiene a su alcance la posibilidad de impedir estos avances. Yo por eso insistía en la idea de que no nos debemos conformar o no debemos aceptar las decisiones de supuestos expertos o de supuestas cúpulas, ¿no? Generalmente influenciadas por intereses privados, por lo que veníamos comentando antes. Y tenemos que de alguna manera exigir, el Uruguay no lo tiene. Yo no soy un gran hincha de los mecanismos de democracia directa, porque creo que muchas veces se abusa de esos mecanismos. Sin embargo, hoy sí estoy convencido, que el mecanismo de democracia directa, que nosotros no tenemos previstos constitucionalmente o al menos con la facilidad de promoción, debemos empezar a reclamarlo para estas cuestiones. Porque se están resolviendo problemas que nos van a afectar no ya a nosotros, sino a los que vienen después de nosotros. Pregunta, no los tenemos, ¿cuáles serían y qué opinión tiene al respecto? Sí, yo creo que indudablemente cuando uno analiza en comparación lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos hoy es un proceso de evaluación de impacto ambiental al que yo he criticado muchas veces. Yo considero que la ley de impacto ambiental es una ley tramposa, es una ley que nos asegura determinadas cosas y luego eso no es así. Que no hay en puridad una evaluación de impactos ambientales, porque lo único que hace el Estado es avalar, no evaluar, avalar un estudio de impactos presentado por el propio interesado en el emprendimiento. Entonces no hay por parte del Estado un juicio, una ponderación, que comprendería o que significaría así una evaluación, sino que lo único que el Estado hace es tomar ese estudio y sobre la letra de ese estudio hacer algunas observaciones y nada más. Hay, obviamente, en el proceso de evaluación de impacto ambiental una audiencia pública, hay la posibilidad de un manifiesto donde la ciudadanía puede hacer los aportes o las observaciones o las objeciones que quiera hacer. Pero eso termina siendo insuficiente. Cuando esas opiniones o esas observaciones no son tenidas en cuenta, prácticamente pasan a ser, al igual que la audiencia pública, un elemento decorativo. Y entonces, ¿cuál es el camino? Bueno, que la decisión de la ciudadanía tenga un efecto preceptivo. Y para eso es necesario apuntar a lo que hablábamos de mecanismos
plebiscitarios o de referéndum o mecanismos que permitan a la población pronunciarse en forma, digamos, y cuyo resultado sea obligatorio. Si el Uruguay hace un plebiscito con respecto a la megaminería a cielo abierto, bueno, si el resultado es que los uruguayos, el conjunto de la ciudadanía, quieren minería a cielo abierto, bueno, ambromarse y tomar quina, como decía mi abuela, ¿no? Es decir, aceptar la minería a cielo abierto. Si los uruguayos no la quieren, bueno, entonces de esa manera imponer esa prohibición. Mensajes de texto al 099-640246. Bien, doctor Viana, llamó Víctor haciendo un planteo sobre el tema anterior que correspondería a otro programa, simplemente lo mencionamos. Y hay algo, yo le digo como oyente de Val, me gusta escuchar radios y ver toda la prensa, y la sensación que tengo, y pienso que no estoy equivocado, es que el gobierno está muy preocupado por su opinión y la opinión de la ciudadanía sobre estos temas. Por ejemplo, el tema de la megaminería. No tiene el aval de toda la ciudadanía. Están perdiendo. Y al punto que exhortan a la militancia a que empiece a participar, a movilizarse y a ir a los medios porque justamente están perdiendo imagen en esto. Sí, yo no quiero introducirme en aspectos, digamos, de política, digamos, partidaria en sí, porque no me corresponde. Me parece muy bien. Pero sí hay un aspecto vinculado a eso, que quiero resaltar porque ahí ya no es un tema de política partidaria. Me consta que en esta semana ha habido incluso reacciones de desaprobación de parte de los propios funcionarios técnicos y no técnicos del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta, y yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, que acá no es un problema, y no es un problema de personas, en este sentido. Cuando la Fiscalía cuestiona la actividad del Ministerio del Medio Ambiente o del Poder Ejecutivo en los temas ambientales, lo hace a través de los escritos jurídicos, no cuestiona la conducta individual de cada uno de los funcionarios del Ministerio. No lo hace porque no corresponde, es un cuestionamiento institucional. Pero ojo, se han empezado a dar cuenta los funcionarios, y eso me place, digamos, en alguna manera, porque creo que es un principio de reacción, que se han dado cuenta de que ellos le ponen la firma a muchas cosas. Y entonces, al ponerle la firma a informes con los que no están de acuerdo, o a informes influenciados por las cúpulas de poder, ellos están jugando su nombre y están jugando su prestigio. Y cuando ahora se anuncia de que no se está conforme con algunas decisiones o con algunos trancazos que ellos han hecho por cuestiones científicas y técnicas, y les amenaza con llevarlos poco menos que al zaguán del edificio de la presidencia, bueno, ellos ahí reaccionan y se dan cuenta de que están siendo usados. Entonces, yo eso lo veo con buenos ojos en este sentido. Perdón, sí, la interrupción. No, por favor. Lo que usted está diciendo es muy grave. Es muy grave. Sí, yo lo vengo diciendo hace mucho. Si el Estado tiene técnicos y profesionales, olvidemos el Ministerio de Medio Ambiente, incluyamos el Ministerio de Medio Ambiente, cualquier otro ministerio, Instituto Nacional de Colonización, cualquier instituto. Si el Estado tiene profesionales y tiene técnicos, es porque requiere su opinión científica, su opinión de acuerdo a la ciencia que sabe, sea un médico, sea un químico, sea un biólogo, sea un ingeniero. Ahora, si el médico, el químico, el ingeniero, el biólogo o el abogado se pronuncian ya no de acuerdo a su ciencia, a su conocimiento, en el acierto, en el error, en su mayor conocimiento, menor conocimiento, si no se pronuncian de acuerdo a su ciencia y se pronuncian de acuerdo a la presión política o económica, entonces no tiene sentido que el Estado tenga profesionales. Y lo peor, que si eso ocurre, si el Estado tiene profesionales que no se pronuncian de acuerdo a su ciencia, ahí lo que se está afectando otra vez, nuevamente, es el concepto de república. Porque el Estado tiene profesionales y técnicos porque requiere opiniones objetivas de acuerdo a un conocimiento científico. Si eso cae, si eso fracasa, bueno, cae todo el sistema de evaluación y de control ambiental, entre otras cosas. Yo quería recordarle a usted que en un colaborador nuestro, Mariano Gravina, cuando habla de las empresas nacionales, en el tema de la megaminería, él nos indicó, nos aportó información de que el domicilio de los titulares de esta empresa estaban en una isla próxima al Mediterráneo que aparecía la titularidad de parte de la empresa.
Entonces, confirmando lo que usted nos decía. Exacto. Sí. Ahí con Aratiri es bastante interesante, o con Samim Farrouz es bastante interesante, porque uno, según la pista que siga, puede terminar o en Kazajistán, o en la India, o en esa isla que pertenece o de alguna manera está bajo la jurisdicción de Gran Bretaña, o aún en algunos, o en Suiza incluso, porque hay oficinas en Suiza. O sea que para estas empresas ellos tienen múltiples domicilios, múltiples lugares. Ellos se mueven en el mundo entero, en el globo terráqueo se mueven con una autonomía absoluta. Muchas veces lo que aparece como empresa fachada, como Samim Farrouz, no es la verdadera empresa, no son los verdaderos intereses o los intereses que dominan ese emprendimiento, porque esa es la lógica de este tipo de corporaciones. A veces aparecen empresas pequeñas, digamos, haciendo los primeros movimientos, y detrás hay otros intereses más poderosos de empresas más grandes. Entonces, es muy difícil darle nacionalidad como podemos ser nosotros, orientales, o el argentino vecino cercano, dar una nacionalidad a este tipo de empresas. Estas empresas no tienen nacionalidad. Eso es lo primero a entender para conocer la lógica, cómo se mueven. Ahora, finalizando y dejándole un mensaje de esperanza a los oyentes, porque a eso apuesta en este programa la propuesta con Carlos Rezano. Hay un camino, y es la toma de conciencia, la participación de la ciudadanía y la movilización en la calle, participando y generando espacios colectivos de discusión de estos temas. Porque es el otro plato de la balanza que sirve para equilibrar las políticas discrecionales que hace el Poder Ejecutivo, ¿no? Yo coincido. Creo que hoy hay un principio, yo lo vengo anunciando hace mucho, que el Uruguay preparó la pista de aterrizaje, lamentablemente creando un ministerio y creando un derecho ambiental, creó la pista de aterrizaje para que llegaran los grandes emprendimientos. Y yo siempre anuncié que iba a haber una cuarta etapa, que iba a ser la etapa de reacción, ¿no? De un principio de reacción. Yo creo que estamos ingresando, por suerte, en esa etapa. Quizás en algunas cuestiones un poco tardíamente, en otras todavía a tiempo. Y en eso está en juego cómo la ciudadanía vaya comprendiendo estos temas que no son de fácil comprensión, y los medios de comunicación, programas como el de ustedes, son fundamentales, porque le dan pistas de razonamiento a la gente que no están al acceso, ni siquiera de aquellos que tienen formaciones, de repente con formación jurídica. A veces es muy difícil entrar en lo intrincado de estos temas. Ojo también, junto con esa esperanza, que yo creo que ojo con lo siguiente. Yo no digo que en el Uruguay se vayan a repetir, pero hemos visto con mucha alarma lo que está pasando en la Argentina con el tema de la minería. La reacción de la población, cuando no es escuchada, se transforma en violencia, y eso no es deseable en ningún ámbito. Entonces, ojo cuando se hace oídos sordos a veces a los reclamos legítimos de la población. Por eso yo vuelvo a insistirte que quizás el mecanismo para evitar esos desbordes sea pensar en mecanismos democráticos, ¿no? En hacer que la población se pronuncie, pero que su pronunciamiento tenga un valor preceptivo, es decir, que su pronunciamiento nos obligue a todos, a los gobernantes y a los gobernados, digamos, de alguna manera. Nosotros acá planteamos siempre el tema de la concientización, tomar conciencia, conocer los temas y la movilización de la ciudadanía. La ciudadanía movilizada es el único camino posible para frenar al Ejecutivo cuando se va de los caminos normales, ¿no? Sabe que me gustó mucho que usted habló de la parte ambiental, y me hace acordar al profesor Rodolfo Talich, que decía, él siempre hablaba del ambiente. Él decía, han hecho un ministerio de medio ambiente, y es un error, porque o es medio o es ambiente. Córdoba, hable del ambiente. Está bien, es correcto. Un mensaje final, porque ya se nos va el tiempo. Ya nos dice Francisco Rivas que se nos fue el tiempo. Bueno, le agradecemos. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias a Carlos por la colaboración. Mensajes al 099-620446. Y hasta la semana que viene. Gracias. De tierra es un reglamento por orden del protector. La gente como navaja está con chingar chiquita, barrera latifundita, la tierra del que trabaja. Así les hemos presentado
Tierra Libre, con la conducción y dirección de Luis Córdoba y Carlos Rezano. Los esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana.